Pues como ustedes podrán ver en esta primera imagen un poco caricaturesca, pues tenemos a dos neuronas que están interconectadas y que tenemos pues hacia el fondo en las imágenes, en la imagen de arriba, pues una mielina que simula estar sana, ese contorno azulado, grisáceo que ven, y en la imagen de abajo como esa ruptura de esa cobertura pues finalmente termina lastimando también el axón de esas dos neuronas interconectadas. Entonces, pues más o menos es un recordatorio de que la mielina tiene esta función de recubrir los axones para que el estímulo nervioso transmita con mayor facilidad, con mayor velocidad y se pueda comunicar distintas áreas del cerebro. Simplemente para compartirles que el día 30 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Casi todas las enfermedades y objetos y situaciones hoy en día tienen un día mundial, un día internacional, un día de concienciación, como le decimos. Y pues bueno, las enfermedades neurológicas, al ser de alta carga económica, de alta discapacidad, pues casi todas ellas tienen un día al año en donde se busca hacer actividades para concientizar sobre la enfermedad, para recaudar fondos para investigación y pues fondos para ayudar finalmente a personas que tienen estas enfermedades y bueno, actividades para apoyar a estas personas, sobre todo para lidiar con la parte psicológica, que por mucho siempre va a ser lo más pesado. Antes de entrar de lleno en enfermedades desmielinizantes y como ejemplo típico, esclerosis múltiple, esta pequeña diapositiva me gusta mucho compartirlas porque al hablar de enfermedades de la sustancia blanca, digo a este nivel, sé que ustedes están ya en la residencia y bueno, para no dejarlo pasar por alto, ¿no? Creyendo que lo saben, simplemente hago el recordatorio que el cerebro pues está formado por neuronas que forman la sustancia gris, que es la corteza, y por debajo de las neuronas están los axones que se comunican entre todas esas neuronas y está formado y forma lo que es la sustancia blanca. Entonces, cuando hablamos de enfermedades de la sustancia blanca, pues va a estar ligado a términos de mielina, mielinizante y con otras palabras previas, con otros prefijos que aquí lo pueden ver como enfermedades desmielinizantes y enfermedades dismielinizantes o hipomielinizantes y que no es lo mismo. Y quiero comenzar con esto, porque seguramente en el actuar que ustedes van a tener a lo largo de su carrera, seguramente van a toparse con alguno de estos casos y que ustedes sepan la diferencia me parece que es algo importante. Entonces, cuando hablamos de enfermedades de la sustancia blanca, o sea, de esas conexiones que están por debajo de la corteza y que son los axones de todas las neuronas y que son axones que van de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de atrás hacia adelante, hablamos de las conexiones de la sustancia blanca y de la mielina y cómo está conformada. Si hay una enfermedad desmielinizante, el prefijo des quiere decir que se anula el tema de la mielina. O sea, cuando decimos voy a descolgar el teléfono, es que voy a tomar el teléfono para tomar la llamada. Y cuando decimos colgar, pues es que voy a colocar el audífono en el aparato. O bueno, ya ahorita no hay esos teléfonos de cable y simplemente apretamos un botón y colgamos o descolgamos. Entonces, el prefijo des hace lo contrario al verbo o a la palabra en sí. Una enfermedad desmielinizante simplemente te dice que la mielina estaba bien y de repente ya no está bien. De repente se afectó, de repente se lastimó, se inflamó y se lastimó. Y cuando hablamos de enfermedades dismielinizantes, el prefijo dis, si ustedes, y es algo que seguramente van a ver, el prefijo dis está muy relacionado a cuestiones de dificultad, disnea, disfagia, ¿no? O sea, son términos que me dicen que está costando respirar, está costando deglutir. O sea, se puede hacer, pero es costoso, es difícil. O no se puede hacer bien, nunca se pudo hacer bien. El paciente tiene disfagia desde que nació y por eso tiene sonda nasogástrica. O sea, nunca pudo hacerlo bien.
Entonces, una enfermedad desmielinizante te dice, el paciente nació con la mielina sana, pero en algún momento se le inflamó, se le lastimó y se afectó la función pues que iba a tener la sustancia blanca de ese lugar. Y una enfermedad dismielinizante o hipomielinizante te dice, nunca se formó bien la mielina, nunca se hizo bien porque pues la mielina, que es un compuesto proteolipídico, pues participan muchas enzimas, muchos compuestos, ácidos grasos, es toda una cadena y se puede bloquear por alteraciones genéticas a muchos niveles. Entonces, no vamos a revisar eso, pero imagínense que para formar la mielina son muchos pasos, participan muchos genes, muchas enzimas, muchas sustancias, y en cada uno de esos niveles se puede afectar y puede dar una enfermedad. ¿Y cómo vamos a ver? Aquí les pongo dos imágenes, ¿no? Las imágenes de la izquierda, pues seguramente, espero, pues ya saben identificar algo en resonancia magnética, y podemos ver en los recuadros en azul unas imágenes blancas, que ustedes sabrán que en resonancia magnética las imágenes blancas son hiperintensas. Entonces, esa es la alteración, o sea, toda la sustancia blanca es eso que está hacia el centro, por debajo del contorno de la corteza, que en la imagen más hacia la izquierda se ve como un poco gris oscuro, es la sustancia blanca normal, y esa imagen blancuzca, hiperintensa, esa es una placa desmielinizante. La otra imagen al lado es una imagen en T1 con medio de contraste, o sea, capta medio de contraste y por eso se pone blanca, está inflamada, hay una zona de inflamación y por eso capta medio de contraste, como lo hace una neuroinfección, un absceso, un tumor, o sea, hay inflamación, hay mucha irrigación hacia esa lesión y por eso el medio de contraste que viaja por la sangre, pues termina marcándose mucho en esa área. Y si nos vamos a las imágenes de la derecha, lo que ustedes ven blanco, hiperintenso, que es la palabra pues radiológica, debería de ser la sustancia blanca, pero debería de verse oscurita, debería de verse grisácea oscura y se ve completamente blanca. O sea, esa es una mielina enferma desde siempre. Entonces, esa es una persona que seguramente no va a ser un adulto, seguramente va a ser un niño, un paciente en edad pediátrica, que siempre tuvo enferma su mielina y que se fue manifestando conforme creció, pues que no iba a presentar las habilidades adecuadas porque todas las conexiones que pasan por esa sustancia blanca van a estar alteradas. Entonces, simplemente quería como compartirles esta diferencia de términos, porque al hablar de enfermedades desmielinizantes luego decimos, bueno, es que están la esclerosis múltiple, las leucodistrofias, ¿no? Tal vez han escuchado esa palabra, pero las leucodistrofias pues entran dentro de las enfermedades dismielinizantes, son enfermedades, leuco, blanco en griego, enfermedades de la sustancia blanca, o sea, nunca estuvo bien esa sustancia blanca. Y si se dan cuenta, una leucodistrofia, una enfermedad dismielinizante, toda su sustancia blanca siempre va a estar enferma. A diferencia de la esclerosis múltiple, que son parches, áreas de sustancia blanca lastimadas. Pues la esclerosis múltiple iba a ser prácticamente el tema de la plática, porque por mucho de todas las enfermedades desmielinizantes, si bien aquí podemos ver algunas causas no tóxicos, intoxicación por gases, por ejemplo, monóxido de carbono, vascular, sí, infartos, microinfartos, enfermedades inmunológicas, infecciosas, o sea, pueden dar alteraciones de sustancia blanca, o sea, el paciente estaba bien y algo pasa a nivel tóxico, vascular, infeccioso y se lastima. Pero por mucho, el tema más frecuente en enfermedades desmielinizantes es la esclerosis múltiple, y de eso es de lo que les voy a platicar más. Entonces, la esclerosis múltiple pues es una enfermedad crónica, neurodegenerativa, inflamatoria, autoinmune y progresiva. ¿Y por qué todas estas palabras? Porque pues de repente la epilepsia también es una enfermedad crónica, pero por lo general no es algo que vaya degenerando, no es algo que tenga inflamación, aunque hay situaciones en epilepsia que pueden cursar con un proceso inflamatorio y necesitar incluso medicamentos de esa gama, ¿no? Como esteroides o inmunosupresores, pero por lo general pues no sucede, o el Parkinson o el Alzheimer, son neurodegenerativas, pero no es un tema de inflamación, es un tema neurodegenerativo que progresan también, pero aquí la esclerosis múltiple tiene estas palabras de autoinmune inflamatorio
Pues porque en realidad el cuerpo empieza a atacar al cuerpo. No es que de repente algo tóxico se empieza a acumular, como en Parkinson o en Alzheimer, que se pierde el equilibrio y se empiezan a acumular proteínas tóxicas que el cuerpo ya no logra desechar y empieza el proceso degenerativo. Aquí de repente se activa algo en el cuerpo que produce anticuerpos y ataca la sustancia blanca. Y la prevalencia pues no es tan alta, o sea, Alzheimer es la primera enfermedad neurológica más frecuente, luego viene Parkinson, y en tercer lugar, dentro de las neurodegenerativas estaría esclerosis múltiple, pero bajan los números, ¿no? Sin embargo, pues es la tercera. Y alrededor hay 2.5 millones en el mundo. Y en México, alrededor de 20,000. Les ponía pues un ejemplo en España para que vean que España tal vez es un país más pequeño, pero pues nos duplica en casos. Y ahorita vamos a ver por qué. Y estos números, al menos los nuestros, son un aproximado, pues porque lamentablemente en medicina tenemos mucho subregistro, pues por cuestiones, pues es algo muy mixto, ¿no? Entre cuestiones laborales, entre cuestiones de quién lo hace, cuestiones culturales que pues, todavía no tenemos tan arraigado el tener estadísticas pues sanas y no tanto andar inventando números, ¿no? Entonces eso dificulta tener una aproximación muy certera, pero más o menos tenemos 22,000 pacientes en todo el país. Y un poquito de historia, pues se cree que el primer personaje que pudo haber tenido o identificado como alguien con esclerosis múltiple fue Santa Liduvina de Schiedam, que era una devota, ¿no? De hace muchos años, 1400 y feria, era holandesa y de repente se tiene su biografía pues porque era como beata, ¿no? Pertenecía a una orden religiosa, entonces como que se conocía un poco de ella. Pero se sabe que ella de repente cayó patinando, cayó en el hielo y ya nunca se recuperó. O sea, si tú te caes, pues te puedes fracturar o luxar, pero pues no por eso ya no vuelves a recuperarte. Y ella después de eso, independientemente si se fracturó, se luxó, ya no se recuperó, se fue poniendo contracturada, fue perdiendo habilidades para moverse, para deglutir, y pues finalmente falleció a los 34 años, o sea, que hoy por hoy es una edad muy joven para morir por esta enfermedad. Entonces se cree que lo que le pasó mientras patinaba fue que ya estaba muy afectada su sustancia blanca, tenía muchas lesiones, afectaron pues la vía piramidal del movimiento, del equilibrio, y se cayó y se manifestó la enfermedad, pero que seguramente ya venía dándose. Y quien finalmente la describe es para nosotros, pues, el que hoy por hoy es considerado el padre de la neurología, que es Charcot, Jean-Martin Charcot, y en 1868 hizo una descripción muy fidedigna de lo que conocemos como esclerosis múltiple, ¿no? Él tenía su secretaria y se dice de que la miraba, ¿no? Cómo temblaba, cómo hablaba, con lenguaje arrastrado y tenía como movimientos anormales en los ojos, probablemente nistagmo, ¿no? Y que cuando muere su asistente, pues en ese entonces, estamos hablando de finales de 1800, era costumbre hacer biopsias, autopsias, porque no había otra manera de corroborar lo que mirabas en vida. Los médicos de antes eran médicos, cirujanos, patólogos, clínicos, pero operaban, pero miraban al microscopio. Y pues era lo que se hacía, al menos en neurología, o sea, muchas enfermedades son descritas en ese tiempo, finales de 1800, mediados de 1800, inicios de 1900, y todo fue por biopsia, o sea, Alzheimer se hizo por biopsia al cerebro del primer paciente, en este caso la esclerosis múltiple, Jean-Martin Charcot le hace la biopsia y encuentra algo atípico, algo que no había visto en la sustancia blanca, y pues finalmente después lo fue haciendo con otros pacientes que compartían algunas características clínicas. Y ahorita vamos a ver que hablar de sustancia blanca pueden haber muchas características clínicas, entonces ni modo que le hicieras biopsia a todos ellos, pero por lo general terminan siempre afectándose vías muy similares, y entonces era como, bueno, todos los que tienen temblor, jóvenes que van empeorando, que no tenían ningún antecedente y que luego desarrollan debilidad y van perdiendo la vista, era como, tiene un patrón similar, vamos a hacerle biopsias. Y encontró algo en la sustancia blanca. Hay algo que le decimos la triada de Charcot, que es ataxia, nistagmo y disartria.
si ustedes recuerdan un poquito de anatomía, todas esas son alteraciones de cerebelo. Entonces, cerebelo es una de las áreas pues, más notorias cuando se afecta. Y esto fue lo que vio Charcot cuando hizo las biopsias, o sea, son cortes de encéfalo ya preparados para hacer cortes, y pues se miraba como la sustancia blanca, que se ve blanca, ¿no? La sustancia gris se ve como un rosa marrón, pues se ve hacia la izquierda, se ve una imagen color rosácea, y entonces, pues cuando tú ves un cerebro en fresco y lo manipulas, lo tocas, y el cerebro en fresco es algo como gelatina, como flan, consistente, pero si lo aprietas, pues obviamente lo destruyes. Entonces, cuando tú tocabas eso de la sustancia blanca, esa zona más oscura, la sentías algo durita, no estaba tan blanda como la sustancia blanca típica. Y ya cuando dejabas preparar más al cerebro, en la imagen de la derecha, pues se ponía como amarillenta y más durita de lo normal. Por eso el término que se le dio eran esclerosis múltiple, porque esclerosis en griego quiere decir algo duro. Entonces, es algo endurecido, y eran muchas placas endurecidas alrededor o por toda la sustancia blanca. Por eso ese es el término que quedó, porque fue el corroborar algo, pero a través de un examen macroscópico. Muchos términos, muchas enfermedades siguen teniendo nombres de cuando se les puso en un momento histórico donde no había nada más que la clínica y hacer biopsias, finalmente. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Y aquí les muestro algo que me parece muy interesante, porque esta es la banda de esclerosis múltiple. O sea, si ustedes se dan cuenta, los países que más esclerosis múltiple registran son los que están más hacia el polo norte. Alaska, Canadá, casi toda Europa, pero la parte más nórdica. Y abajo están los amarillos, donde está Estados Unidos y casi Europa central y del Mediterráneo. Y luego hay una gran franja en verde, México, varios países de Sudamérica, varios países de Asia. Y uno se pregunta por qué, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Y entonces seguramente han escuchado hablar del tema de la vitamina D en esclerosis múltiple. Y por el tema de la producción de vitamina D a través del sol, se sabe que los países que reciben menos radiaciones ultravioleta tipo B para activar y formar la producción de vitamina D, son los países donde más incidencia y prevalencia de esclerosis múltiple hay. Esto es interesante porque pues ha tomado mucha fuerza el tema de mantener los niveles adecuados de vitamina D, y lo vimos ahorita con COVID, cómo es un excelente inmunomodulador, o sea, cómo regula procesos inmunológicos de respuesta inmune inmediata y tardía en el cuerpo. Y sigue siendo una gran teoría que favorece el desarrollar esclerosis múltiple, la suma de algunos factores donde la exposición a poca radiación solar, rayos ultravioleta tipo B, pues activa menos producción de vitamina D, hay menos estímulo inmunomodulador positivo y más riesgo de desarrollar vitamina D. Por eso, pues los países más hacia el Ecuador, hacia los trópicos, pareciera que hay menos casos, que hay casos en México y en todo el mundo, pero finalmente les ponía yo el caso de España, que duplica a nuestro país, y España es mucho más pequeño. Y aquí tenemos una mezcla de todo lo que está detrás de la esclerosis múltiple en cuanto a los factores. Se sabe que es algo más que sucede entre mujeres de 20 a 40 años, en donde hay mucha relación con el origen étnico, y en relación a que tengan ascendencia de países en donde hay alta prevalencia, ¿no? Como Europa o Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque genéticamente traen también cuestiones relacionadas al complejo mayor de histocompatibilidad, que puede favorecer que, aunado a estos otros factores que ven en la pantalla, el paciente tenga más riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Se dice que si tú naciste en Europa y te vienes a México, tu riesgo disminuye. O sea, en Europa siempre vas a tener un riesgo más latente, y donde hay más calor, donde hay más sol, va a disminuir, aunque si genéticamente traes, por ejemplo, el único locus asociado, que es el DR2,
pues bueno, tu riesgo finalmente, aunque vivas en México, y si hay algunas otras de estos detalles en pantalla, pues podrías de todos modos desarrollarlos. Está muy en boga el tema de la metilación, hipermetilación, o sea, el tema de la epigenética. Hoy por hoy, pues yo como digo, las enfermedades, al menos mis enfermedades neurológicas, solo por dos causas se tienen. O las adquiriste, o sea, tú naciste bien y te caíste, tienes un tumor, hiciste una hemorragia, un infarto, una infección, y pues por eso tienes una enfermedad o la secuela de una enfermedad, o genéticamente lo traes predispuesto, o traes una enfermedad genética de herencia, ¿no? O sea, la tiene mamá y pues yo tengo el riesgo de tenerla. O epigenética. Epigenética es que trae ciertos factores, hay ciertos genes que se van activando y desactivando dependiendo del ambiente. Esto es muy interesante pues porque entonces la dieta, el estilo de vida, el tabaco, la vitamina D, la exposición a ciertos virus toman fuerza. Y complica todo, porque explicar entonces todo por epigenética y a quién sí le va a dar y a quién no, pues es muy complicado. Y solo nos queda más que tratar de dar los factores de riesgo y tratar de tener estilos de vida lo más sanos posibles, porque finalmente todo encaja en el estilo de vida, alimentación, sustancias, infecciones. El tabaquismo por procesos de hipermetilación se ha visto para que suceda este proceso inmunológico en donde el cuerpo ataca al cuerpo. Hoy por hoy se sabe que pues tenemos anticuerpos, ya estuvimos expuestos a él. Entonces, si tú tienes anticuerpos contra Epstein-Barr por procesos de hipermetilación, o sea, se activan esas vías que se activan por esa exposición previa, esa memoria que queda del virus, se puede desarrollar todo un proceso proinflamatorio que finalmente va a activar esta vía para lesionar la sustancia blanca. Entonces, si mezclamos que estamos expuestos o ya tuvimos exposición y hay anticuerpos de Epstein-Barr y la deficiencia de vitamina D y tal vez tengo ascendencia europea, aunque vive en México, pues de repente son muchos factores. Y si vives en Europa y tienes poca exposición solar, porque aunque de repente ahorita en verano hay sol, pues también tienen muchos meses sin sol, sin buena calidad de sol, y casi todos tenemos exposición al virus de Epstein-Barr, y además fuman, entonces se van sumando todos esos factores epigenéticos que van a activar finalmente la vía. Sigue siendo algo complejo de explicar porque uno quisiera como que explicaciones más concretas, más precisas, en donde tienes esto y con esto lo evitas, pero aquí lo que tenemos son muchas posibilidades en donde lo mejor que podemos hacer finalmente es mantener un estilo de vida pues lo más pegado a lo más sano. Y para no llevarnos mucho tiempo en cuanto a la fisiopatología, porque es algo complicado, simplemente recordar, y estos son clases de inmunología, que la vía TH1, ¿no? Recuerden, de los T ayudadores, es proinflamatoria. Y la vía TH2 es antiinflamatoria. Entonces, aquí hay un desbalance entre que se va activando, se va elevando más la TH1, y pues la TH2, cuando estás en equilibrio, pues no, nadie tiene que estar arriba ni abajo, pero aquí se empieza a subir la TH1 y pues la TH2 pues tampoco es que la puedas activar, la vía antiinflamatoria, ¿no? Lo que busca siempre es disminuir la vía TH1, pero aquí empieza a generar más respuesta inmunológica a la TH1. Y el tema es que a través de los nodos linfáticos salen estos linfocitos, se activan y por procesos finalmente también mediados por cuestiones epigenéticas, pues migran, pasan la barrera hematoencefálica. Recuerden que la barrera hematoencefálica es hermética, mantiene al cerebro en un hermetismo total, pero como hay un proceso de liberación de citocinas, se abre la barrera hematoencefálica, entran estos linfocitos y se dirigen, o sea, la cuestión inmunológica va sobre la mielina, sobre los oligodendrocitos que producen la mielina, no va sobre otras células. Entonces la vía comienza a nivel periférico, activando la vía TH1, aumentando la producción de citocinas a través de todas estas células, interferones, factor de necrosis tumoral. Se pierde la barrera hematoencefálica, esa unión tan hermética que tiene, migran al sistema nervioso central y empiezan a atacar a la sustancia blanca. Por decirlo de
de una manera muy, muy concreta, porque finalmente todas las vías de tratamiento van a buscar inhibir en todo este proceso la cadena inflamatoria. Entonces, para recordar, la vía TH1 a través de interleucina 2, factor de necrosis tumoral e interferón gamma, pues va a activar células presentadoras de antígenos para promover más diferenciación TH1 y pues la TH2 queda abajo, se empieza a inhibir. ¿Cómo se manifiesta la esclerosis múltiple? Pues una analogía que hemos usado es que la enfermedad se le llama copo de nieve, enfermedad copo de nieve, porque pues la apendicitis solo creo que tiene una manifestación y es un dolor abdominal en el vientre bajo, derecho y nada más, ¿no? No te va a dar dolor de cabeza, no te va a dar dolor torácico, no vas a perder la vista, ¿no? Una angina de pecho, bueno, puede tener a veces algunos cuadros un poco atípicos, pero por lo general es un dolor en la extremidad torácica izquierda, un dolor precordial, a veces un dolor epigástrico, pero no te va a quitar la vista, no te va a dejar sordo, no te va a dar otras manifestaciones. Y la esclerosis múltiple puede tener muchas manifestaciones porque dependiendo de qué vía, caprichosamente, fue bloqueada por esta placa de esclerosis, pues vas a dejar de ver, vas a dejar de escuchar, vas a dejar de moverte, vas a tener desequilibrio, vas a hablar con alteraciones, vas a tener problemas para deglutir, vas a tener problemas con esfínteres, con la sexualidad, vas a tener dolor, vas a tener cansancio. Entonces vas a tener muchas manifestaciones y pues cuando nos llega un paciente con una manifestación de estas, pues no pensamos en esclerosis múltiple. Y se le llama copo de nieve porque pues vistos al microscopio, cuando neva, ningún copo dicen que es igual, o sea, todos se van formando por la congelación, con el aire frío, y todos son diferentes. Y así son las manifestaciones en esclerosis múltiple, que en una gran proporción pues tienen alteraciones del equilibrio, visuales, del habla, y hay estos porcentajes que ustedes pueden ver acá, ¿no? Finalmente llega un momento en el que los pacientes, pues casi todos tienen debilidad, con manifestaciones de síndrome piramidal, con Babinski, espásticos, y tienen problemas de vista, y tienen problemas cerebelosos, y tienen problemas de esfínteres probablemente, ¿no? Y usan bastón o andadera. Al final muchas veces se pueden parecer los cuadros, pero hay cuadros en donde solo predomina una manifestación o empezó de una manifestación y difícilmente vas a pensar que es esclerosis múltiple. Entonces, pues yo sé que ustedes están formando en el área inmediata de urgencias, difícilmente llega un paciente así, pero no lo sé, o sea, de repente puede llegarles un paciente que les diga que pues empezó a perder la vista desde hace 3 días y ahora no ve nada. O sea, una neuritis óptica sí es un dato muy típico de inicio, de primera manifestación de esclerosis múltiple, ¿no? O un síndrome piramidal en donde no se demuestra en la tomografía un infarto, una hemorragia, un tumor, que dices, pues no hay nada objetivo evidente, pero el paciente no se mueve, ¿no? Entonces puedes hacer una resonancia y tal vez ahí vas a ver algo. O cerebelo, ¿no? Dices, no, es joven. Sobre todo aquí el dato es por lo joven. Son pacientes jóvenes, muchas veces mujeres, entre los 20, 30 años, o sea, así inicia la enfermedad y pues no estás buscando EBC o una neuroinfección, ¿no? La clínica te lo dice, pues si no hay fiebre, si ha sido algo medio insidioso. Entonces te das cuenta que las caras de inicio y de manifestaciones en la enfermedad son muchas. Por eso se le llama también enfermedad de las 1000 caras. Y vean todas estas otras manifestaciones, ¿no? Todo esto puede tener en algún momento de la enfermedad, aunque llega un momento en el que casi todas estas molestias puede tener el paciente. Y aquí a la derecha pues vemos a esta actriz, les recomiendo que escuchen un poco de su historia, se llama Selma Blair, no sé si la conozcan de repente ya no es tan conocida creo, pero lean su historia de vida. Ella empezó, pues es actriz, ¿no? Y modelaba, y iba a sus eventos y de repente empezó a dejar de sentir la pierna y estaba modelando y no sabía cómo caminar, la sentía torpe, la sentía como cuando se te queda dormida la pierna porque la cruzaste mal, y sentía que estaba caminando como entre las nubes y no sabía cómo dar el paso y me dio miedo, ¿no?
y empiezan estas sensaciones, estas manifestaciones, y empecé como a hablar raro y se me empezó como a ir la voz, pero nadie me decía nada. Todos decían que era el estrés porque soy mujer, ¿no? Un poco típico a veces esa asociación de que, bueno, es que eres mujer, y soy actriz y estoy en el medio y era como llamar la atención y era como me estoy haciendo. Y tardó bastante tiempo, tardó algo de tiempo en que llegara un neurólogo y le dijera, tú tienes esclerosis múltiple. Entonces, ella ha hecho ya del uso del bastón parte de su outfit porque pues ella quedó muy cerebelosa, ¿no? No puede caminar sin bastón. Les recomiendo que vean, escuchen audios, videos de ella porque pues es muy inspirador finalmente lo que ella ha logrado. Y ya que el paciente, pues, tenemos como que sospecha de que algo neurológico está pasando en la sustancia blanca, es mujer, es joven y empezó con algunos de estos datos clínicos, pues bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar esclerosis múltiple? Los criterios actualmente que utilizamos para hacer diagnóstico de esclerosis múltiple, y espero que lo recuerden por la marca de hamburguesas, son los criterios de McDonald's. No de McDonald's, de McDonald's. En el 2001, Ian McDonald, junto con sus colegas, desarrollaron estos criterios en donde se utiliza la resonancia magnética para analizar estas lesiones y pues cuando tú tengas alteraciones clínicas en ciertas personas, como lo que hemos comentado, y resonancias magnéticas con las características que vamos a ver, el diagnóstico va a ser esclerosis múltiple. Y se han ido actualizando. La primera vez que se introdujeron fueron en el 2001, luego se hizo una revisión en el 2005, en el 2010 se revisó nuevamente 3 veces, imagínense, yo salí en el 2002, entonces todavía se siguieron revisando, en el 2016 McNIMS lo revisa por 4ª vez, y se revisa por última vez en el 2017. Entonces algo muy dinámico, van cambiando cosas más, cosas menos, que ya es muy para neurólogos, pero finalmente, pues lo que quiero revisar con ustedes brevemente es un poquito de qué tratan estos criterios. Antes de eso, lo que les quiero decir, o sea, porque finalmente cuando hay esta sospecha de esclerosis múltiple o cuando ya se tiene el diagnóstico, algo que sí les va a tocar ver seguramente en el servicio de urgencias, son los brotes de esclerosis múltiple que los pacientes hacen. O sea, que un paciente ya diagnosticado con esclerosis múltiple, pues de repente les llega porque empezó a perder fuerza, y ya lleva más de 24 horas. Y no es infección, porque ya sabemos, el paciente ya sabe que un déficit neurológico, perder la vista, el equilibrio, la fuerza, sensibilidad, un síndrome medular, no puedo mover las piernas, no puedo ir al baño, no siento del ombligo hacia abajo, debo de pensar en un brote de médula, ¿no? O sea, hay algunas molestias, manifestaciones que ya nos hacen pensar en algo. Y todo paciente ya sabe que si le dura más de 24 horas y no hay un proceso infeccioso, fiebre alrededor de ello, pues lo que está pasando es un brote y saben que deben de ir a aplicarse esteroides, ¿no? Entonces, creo que es algo que sí les ha tocado o les va a tocar ver, el que el paciente, como ya sabe que tiene que acudir a que se le aplique bolos de metilprednisolona, pues muchas veces va al área de urgencias. A veces simplemente se le aplican los bolos, o sea, se hacen los estudios, primero hay que corroborar que evidentemente no haya ninguna infección urinaria o respiratoria y que haya sido solo un pseudobrote, cuando sí está en relación esa manifestación neurológica a algo infeccioso o febril, y que obviamente remite, ¿no? Remite y desaparece el problema y no fue un brote. La mayoría de las veces iban a ser brotes reales, honestamente. El paciente ya viene porque desde hace más de un día, 2 días, perdió una habilidad neurológica y ustedes hacen los exámenes correspondientes para ver que no hay infección y al descartar infección, pues hay que aplicarle bolos de metilprednisolona. Y yo aquí les recomiendo que, aunque yo sé que siempre se va a llamar al neurólogo para que se haga la valoración y se inicie el esteroide, pues sabemos muchas veces que el que llegue el neurólogo en un hospital de segundo nivel puede ser complicado porque tiene la consulta llena, actividades en piso. Entonces, tal vez yo les recomendaría no demorar el inicio del esteroide. Si ya es paciente conocido, darle los 5 bolos, uno cada 24 horas, y luego su esquema de reducción de prednisona, y pues bueno, ya con su médico neurólogo, pues ya verán qué está pasando, si hubo falla de tratamiento, si hay que cambiarlo, qué está pasando. Pero en el tema del brote, pues sí me gustaría que quede pues claro que vale la pena, porque ustedes seguramente
pueden estar en contacto con eso, que no se esperen a que el neurólogo dé la indicación del esteroide. O sea, si es paciente con diagnóstico y si tiene más de 24 horas con el déficit y no hay infección de por medio, indicarle los bolos de metilprednisolona. Y estos son los criterios de McDonald's, chicos. Y el primer criterio dice que si el paciente ha tenido más de 2 eventos, ¿no? En donde algo le pasó, ¿no? Perdí la vista, perdí la fuerza, pero pues no fui al médico porque pues pensé que estaba cansada y luego medio recuperé un poco la vista, aunque ahora veo borroso, pero pues no podía yo venir, estaba trabajando, no había transporte, pero pues ahora perdí la fuerza y ya me asusté, entonces empecé a cojear y pues ahorita vengo como que ya camino otra vez mejor, pero pues no me siento bien y no sé qué está pasando. Entonces ahí el paciente ya te está diciendo que tuvo 2 manifestaciones neurológicas en donde hubo algo muy evidente que sí pasó por cómo te lo dice y ahora te toca corroborar a ti como médico qué encuentras en la exploración. O sea, y te puede decir más, perdí la vista, perdí el equilibrio, perdí la fuerza, y pues medio la recuperé, un médico me dio prednisona porque pues luego por inercia damos esteroides a todo y pues sí, en estas enfermedades va a ayudar y pues me mejoré y me sentí bien, pero pues es que ahora me está costando recuperarme, ya no puedo. Y cuando tú lo revisas, vas a encontrar Babinski o vas a encontrar nistagmo o vas a encontrar que efectivamente ya no tiene un 20/20. Y entonces ahí es donde empatas. El paciente te dijo perdí la vista y tú le encuentras 20/100. Y estás corroborando. Y el paciente te dice dejé de caminar y tú le estás encontrando hiperreflexia, Babinski, o sea, estás encontrando datos de la vía piramidal. Y con esas manifestaciones de la paciente y lo que tú encuentras, estrictamente tú ya no necesitarías más datos para decir que es esclerosis múltiple. O sea, la única enfermedad que puede empezar con muchas formas y que tú encuentres manifestaciones de lesión de esos órganos es esta enfermedad. Por supuesto que nos vamos a apoyar en la neuroimagen, pero hay este criterio en donde por clínica tú dices, es que lo que le pasó es algo neurológico real y yo le estoy encontrando la cicatriz de que sí le pasó. Ahora, si el paciente tuvo más de 2 ataques y si tú solo encuentras el Babinski, no encuentras que haya algo en la vista, pues la vista está 20/20 y no hay otra alteración más que el Babinski. Dices, bueno, sí, estoy viendo la cicatriz de lo que está pasando ahorita, que perdió la fuerza. Entonces, ahí es donde te apoyas en la neuroimagen, pues para empezar a ver lesiones, o sea, lesiones en otras áreas del cerebro que te digan, bueno, pues aunque la vista está 20/20, pues sí, aquí tiene lesiones en el área de la vista y efectivamente lo que le pasó hace un año, pues dejó esta cicatriz, pero bueno, remielinizó, porque sí sucede. Ahora, si el paciente te platica, solo tuve un ataque, o sea, vengo porque perdí la fuerza, pero tú en la exploración encuentras nistagmo, 20/70, o que no ve, o que de plano no ve bien los colores, y aparte le encuentras hiperreflexia y Babinski, y dices, ay, estoy encontrando más cosas de las que me dijo el paciente, o sea, no se dio cuenta que le han pasado más cosas, porque también pasa. Entonces, haces la resonancia también para ver lesiones que capten medio de contraste, para que te expliquen por qué tú estás encontrando más lesiones. Tal vez hay una imagen activa ahorita, pues el paciente no lo siente, no lo manifiesta, pero tú sí estás viendo clínicamente que hay algo que está pasando. Por eso la resonancia nos ayuda a completar este 2-2, ¿ok? Y por eso la resonancia siempre va a ir con medio de contraste. Y la otra es cuando solamente hay un ataque del paciente, ¿no? Ahorita perdí la fuerza, empecé a cojear y pues tú encuentras solamente el Babinski, la hiperreflexia de ese lado que perdió la fuerza. Entonces eso se le llama síndrome clínicamente aislado. De todos modos, como es muy sugestivo que un déficit neurológico en pacientes jóvenes pudiera ser algo en relación a esclerosis múltiple, pues la resonancia magnética nos va a ayudar. Si hay criterios, pues dices, no ha tenido más, pero esto va para esclerosis múltiple. Y aquí les dejo, porque la esclerosis múltiple primaria progresiva, pues es un año de progresión. Son criterios diferentes, o sea, un paciente que va empeorando y aparentemente no tenía nada, ¿no?, para empeorar. Y estas son las imágenes que vemos en esclerosis múltiple. Las lesiones hiperintensas, recuerden que tenemos T1, T2 y FLAIR, yo espero que eso ya lo sepan. Y entonces en el T2 y en el FLAIR, que es donde vamos a ver
imágenes blancas en la sustancia blanca, que la sustancia blanca ahí debería de verse oscura, grisácea, pero cuando está lastimada se ve blanca, se ve hiperintensa. Son las imágenes en donde vamos a contabilizar las lesiones. Y los lugares donde debemos de buscar lesiones es a nivel de los periventricular, alrededor de ventrículos, debajo de la corteza, en tallo cerebral y cerebelo, infratentorial, y a nivel de médula. Y son imágenes ovoideas, ¿no? ¿Lo ven? Ovoideas, pegadas, por lo general están pegadas a los ventrículos, pero en esta forma redondeada ovoidea. Como que si estuvieran haciéndole, como si estuvieran pellizcando de forma alargada la sustancia blanca y se queda esa marquita. Cuando uno ve otros cortes, como el corte axial sagital, pues podemos ver como que si le saliera un penacho, ¿no? Al cuerpo calloso, que recuerden que el cuerpo calloso es sustancia blanca que conecta izquierda a derecha, entonces es una gran zona donde se afecta la sustancia blanca, y cuando yo veo el corte sagital, ¿no? Que es el lateral, yo le veo como óvalos por encima del cuerpo calloso, ¿no? Yo lo digo así como para que lo recuerden, como si le saliera un penacho, ¿no? Entonces cuando ven eso, se llaman los dedos de Dawson, y eso también es muy típico de esclerosis múltiple. Ahora, pedimos general, hacen realce, pero hacen un famoso realce en herradura, no cierra como un absceso, no cierra como un tumor, un linfoma, ¿no? Siempre se ve un espacio que queda no cubierto. El medio de contraste va a hacer que se redondee, se delimite la placa de esclerosis múltiple, pero por lo general vas a ver una zona donde no se llega a llenar del todo, y se llama realce en herradura. Claro, hay realces también completos que se llaman puntiformes, o sea, se llenan completamente, pero los realces circulares van a ser incompletos. Y cuando, vean, la primera imagen es un T2, cuando ven el líquido blanco de la resonancia es T2. Y la sustancia blanca, si se dan cuenta, se ve oscura, y los manchones blancos son las placas de esclerosis múltiple. Y las otras dos imágenes de al lado son T1, donde el líquido se ve oscuro, hipointenso. Hipointenso es negro, hiperintenso es blanco. Y en esa sustancia blanca del T1 se ven también los huecos, ¿no? Que se llaman hoyos negros, y eso me habla de que ya es un paciente con una enfermedad crónica, porque por lo general sí puede haber algo de remielinización, pero ya cuando no existe, pues se ralentiza, se desaparece tanto la sustancia blanca que es sustituido por líquido, y por eso se ven oscuros como si tuvieran líquido, y se llaman hoyos negros. Y los hoyos negros me hablan de que ya es una enfermedad de muchos años, de mucho tiempo. Hay algo que usamos, la escala expandida de discapacidad en esclerosis múltiple, simplemente para saber cómo está en cuanto a discapacidad. Y simplemente quiero compartirles que hasta 5 el paciente camina sin ayuda. Un 6 camina con bastón, un 6,5 camina con andadera o 2 bastones o muletas, y un 7 está en silla de ruedas. Son los 3 valores que quiero que sepan, porque, repito, en algún momento puede llegar a urgencias un paciente con bastón, con andadera, y ustedes van a saber, tiene un EDSS de 6 si tiene bastón, de 6,5 si tiene doble ayuda, o sea, andadera o doble bastón, y 7 si llega en silla de ruedas y ya no puede caminar. ¿Qué tipos de esclerosis múltiple tenemos? Son las formas en las que puede evolucionar, y hay formas progresivas. La primaria progresiva, que les decía que es un déficit continuo, pero la más típica es la que empieza como RR, la imagen de la derecha, remitente recurrente, sube y baja, sube, empeora y mejora, empeora y mejora. Y así va teniendo sus brotes. Los brotes que ustedes van a ver en urgencias es cuando sube, cuando empeora, pero el esteroide, el tratamiento que tiene, hace que mejore. Pero llega un momento en el que ya no mejora. Tiene una recaída, medio recupera, pero ya le queda una secuela que no recuperó. Y cuando ya no recupera, y cuando ya también no se da cuenta el paciente que tiene como brote, sino como que solo va empeorando, tú dices que el paciente ya pasó a la fase secundaria progresiva. Entonces, la secundaria progresiva viene primero de un RR, y más o menos en 20 años, 15 años, 15, 20 años, el paciente, una gran proporción, el 50%, van a pasar a secundaria progresiva.
Y el SCA, que es el síndrome clínicamente aislado, y aquí vemos estos los mapitas que yo les decía, pues es simplemente un brote, ¿no? Un déficit, recupera con esteroide y tienes la obligación de hacer resonancia para ver si hay imágenes compatibles, porque puede ser el inicio, y hoy por hoy es motivo de iniciar tratamiento, un síndrome clínicamente aislado. El RR es lo que les decía, el remitente recurrente, que tienes un evento neurológico de deterioro y luego mejoras. Y luego lo vuelves a tener, a veces no mejoras del todo, pero sigues notando las recaídas. Aquí el RR es seguir notando la recaída, el brote. Porque cuando ya no notas la recaída, solo que me estoy poniendo más espástica, estoy hablando con más dificultad, ya no veo bien, ya estoy más cerebelosa, ya pasé del bastón al andadero, o sea, ya no tengo recaídas, pero solo estoy avanzando y empeorando, se habla de que entró a la fase secundaria progresiva. Lo que se busca es que el paciente esté en una RR, ¿verdad? Que tarde en llegar a la secundaria progresiva, y me refiero al tratamiento. Y la primaria progresiva, pues es nunca supiste qué pasó, pero empezaste a empeorar, 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 y no hay a quién culpar, no hay hemorragia, no hay tumor, no hay infarto, no hay absceso, pero tienes algunos criterios de imagen que son algo peculiares, son diferentes para esclerosis múltiple. Él es el doctor Fred Lublin, ¿no? de Nueva York. Él es uno de los grandes que ha hecho de los criterios y de las formas evolutivas de esclerosis múltiple, pues a lo largo de su vida. ¿Y qué tratamiento hay? Pues ya les comentaba, el tratamiento que ustedes pueden participar activamente para ayudar al paciente es en los brotes con metilprednisolona, 1 gramo cada 24 horas por 5 días, y después dosis reducción. Y el tratamiento modificador de la enfermedad, que son medicamentos inyectados, subcutáneos, orales o de infusión intravenosa para detener, para apagar inmunológicamente, por decirlo así, al cuerpo. Eso es lo que se busca hoy por hoy, apagar esa inmunidad que está atacando al cuerpo. Y claro, el tratamiento sintomático, las molestias que van apareciendo, estreñimiento, depresión, fatiga. Los pacientes se quejan de mucha fatiga, todos se quejan de fatiga, trastornos del sueño, incontinencia. Todas esas molestias pues no son medicamentos neurológicos los que se da estrictamente, sino si tiene problemas de incontinencia, si tiene problemas de disfunción eréctil, bueno, se va canalizando a los servicios correspondientes. Y estos son todos los medicamentos que tenemos en los años en los que salieron. Los tratamientos son muy nuevos, o sea, vean, el primero sale en 1995, o sea, es muy poco tiempo que hay de medicamentos para esclerosis múltiple, y sin embargo es la enfermedad neurológica más cara y la que más invierte en investigación y la que más medicamentos, aquí la lista ya se queda corta porque ya hay más medicamentos, todos ya casi de la gama de anticuerpos, ¿no? Monoclonales para bloquear la inmunidad. Y repito, hay medicamentos orales que han sido revolucionarios porque no tienes que estar inyectando, son muy cómodos, pero también cuando tienes fases agresivas de enfermedad, pues mejor te infundes con medicamentos muy potentes para apagar la enfermedad. Por mucho tiempo lo que se ha usado, lo que se sigue usando también, son los inyectados a nivel subcutáneo, ¿no? Pero pues bueno, genera de repente problemas, molestias, ¿no? Algo de desapego a tratamiento por lo mismo, y pues los orales han venido a quitar un poquito ese tema, pero pues obviamente son medicamentos de alto costo, ¿no? Estos son medicamentos que solamente hay a nivel de la Seguridad Social, IMSS, ISSSTE, no hay en la Secretaría de Salud todavía, y esto pues hace que el detectar un paciente nos mueva a hacerle buscar opciones en donde hay, ¿no? Porque a nivel de salubridad no tenemos nada que ofrecer, y son enfermedades discapacitantes. Es la primera causa de discapacidad en el adulto joven, y de una harta carga económica, porque finalmente, aún sin poderle poner los medicamentos, lamentablemente, pues el paciente va a llegar un momento en el que puede dejar de trabajar, y entonces es una carga económica, ¿no? También dejar de trabajar. Estos son algunos de los nombres, no solo para que sepan, para que vean. Ya hay, para algunos hay genéricos, sobre todo los subcutáneos, pero para todos los demás, pues no, porque son medicamentos bastante nuevos. Y para finalizar, chicos, el tratamiento de la esclerosis múltiple no solo es fármacos tomados, inyectados,
de mucha importancia es el tema de la rehabilitación. O sea, es importante que el paciente se mueva, haga terapia, vaya a terapia psicológica, del lenguaje, no se entienda solo terapia como cuerpo, movimiento, ejercicio, sino también la mente, el espíritu, el lenguaje, hacer actividades, terapia ocupacional, porque el tema emocional, depresión, ansiedad, también empieza a ganar mucho terreno en estos pacientes. Y pues, ¿qué nos queda, no? Hábitos saludables, hábitos saludables. Creo que para luchar contra todas las enfermedades neurodegenerativas y muchas otras, cardiometabólicas, inmunológicas, el tema de hábitos saludables y los dos pilares, ¿no? Que es alimentación y actividad física. Y pues bueno, chicos, esto es lo que tenía para ustedes de forma, pues espero que haya sido algo concreto, eh, bueno y positivo en el tema académico, ¿no? Que no haya sido algo muy pesado, porque entiendo que tienen pues también una agenda académica muy pesada y tal vez esto no es de tanta urgencia, pero recuerden, es una enfermedad de muchas caras, entonces en algún momento pueden estar viendo un paciente con esta enfermedad, ustedes en el servicio de urgencias, y espero que esta plática les dé herramientas para saber manejar estos pacientes, y si no llegaran a verlos, de todos modos, el saber que existe esta enfermedad es importante para ustedes. Pues esto es lo que tenía, les agradezco, no sé si tienen alguna duda.